Se nos acaba de ir julio, un mes considerado como patriótico porque en toda nuestra geografía la comunidad se organiza año a año para celebrar nuestra independencia. Y así nuestros mejores próceres, Güemes, Belgrano y San Martín, salen anualmente a escena. Y en algunos rincones se encargan de contar la organización de las comunidades que hubieron detrás de esos próceres. Y se resalta, por ejemplo, las 19 resistencias que los gauchos infernales le hicieron en el norte a los realistas, sin las cuales no hubiera habido independencia. Resistencias que tuvieron a todo un pueblo que se organizó detrás de su comandante gaucho, el único general muerto en esa gesta, y al que cada año la comunidad salteña se organiza para rendirle tributo con su guardia bajo las estrellas. También a don Manuel Belgrano, un pensador de la patria y un visionario devenido en militar que entre las tantas cuestiones que pensó, por citar solo alguna y a conveniencia de esta columna, tuvo que organizar a todo un pueblo para que abandonara su tierra, sin dejar nada valioso en ella, en lo que fue su brillante estrategia militar del éxodo jujeño. ¿Y qué de la comunidad organizada del pueblo cuyano con su entonces gobernador, el generalísimo don José de San Martín, que ante la indiferencia de Buenos Aires tuvo que organizar a todo un pueblo para alistar y armar el impresionante despliegue de un ejército que llevaría adelante el legendario cruce de los Andes? Si miramos por detrás siempre de una valiosa y patriótica gesta estuvo y está la comunidad organizada. Si miramos los tiempos actuales, tan carentes de próceres de envergadura aparentemente, podríamos animarnos a decir que si hacemos una lectura de parte de nuestro continente, hubo y hay diferentes recorridos que son ejemplos de comunidades organizadas. En Bolivia, liderada por su primer presidente indígena, la comunidad originaria organizó el país de manera tal, por primera vez en su historia, que hasta el golpe de estado militar sangriento, propiciado por los traidores locales de turno y por los Estados Unidos para apropiarse del litio y de los recursos gasíferos de Bolivia, todos los indicadores sociales, económicos y culturales eran los mejores de la región. En Venezuela, de la que somos tan afectos a opinar y a desmerecer, la comunidad organizada del chavismo resiste el enésimo embate de Estados Unidos que busca y aún no consigue apropiarse de su petróleo, de su gas, de su inagotable fuente de recursos minerales poco nombrados, como por ejemplo el thorium, que de por sí solo, valuado como reserva de riqueza del pueblo venezolano, suma una incalculable fortuna que le serviría a nuestra queridísima América del Sur para pagar unas cuantas veces las deudas externas de toda la región. En Ecuador, la comunidad no ha sabido ni ha podido organizarse y hasta le acaban de proscribir al líder opositor y otrora expresidente Rafael Correa. En Chile, la transición pendiente hacia una comunidad organizada en lo político hace que el estallido social prepandemia no haya podido canalizar una verdadera disputa de poder por el gobierno del hermano país, que está inmerso, aunque la emergencia sanitaria en ese país lo tape, que está inmerso en una represión absoluta y salvaje por parte del gobierno de Piñera. En Argentina, una buena parte de su comunidad organizada en lo político pudo disputarle parte de su poder en elecciones democráticas a los representantes de grupos económicos y recuperar así el gobierno. Lo valioso aún que resulta hoy, a 7 meses de la asunción de esta alianza política de gobierno, si se lo quiere medir en vidas humanas salvadas, es que se organizó desde lo político y consiguió recuperar el Estado Nacional y sus debilitados recursos, organizar a un pueblo en la emergencia sanitaria y enfrentar la mayor pandemia de la historia. En cuanto podamos alejarnos en el tiempo, ojalá así podamos hacerlo, será considerada otra gran gesta nacional cómo se enfrentó esta emergencia sanitaria mundial en nuestro país. Y siempre podremos visualizar la figura enorme de la comunidad retornando en una especie de boomerang,
en cada gesta o hecho valioso de un pueblo, demostrando así que es la única forma de relacionarnos que la historia se encarga de asignarle el valor que le corresponde para la vida de un pueblo, un país o una región. Detrás, claro está, de determinados liderazgos que, junto a la comunidad organizada, son la única forma de enfrentar y transformar la realidad en una victoria popular duradera. Bueno, ya pusimos para grabar. Estábamos escuchando la columna del compañero Hernán Unamuno. Él es comunicador y educador, comunicador social y educador, y es conductor de los programas, como dijimos, otras voces, perdón. El programa Puerto Joven, otra voz es el mío, estamos mal. Puerto Joven y en la pulpería. Así que bueno, te lo tenemos acá en línea ahora para charlar y ampliar un poco más sobre la columna. Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Hola Macarena, ¿cómo te va? Buen día a vos, buen día a Manu, ahí que se lo extraña un poquitín hoy, y a la audiencia, y a María, a Carlos, que sé que están escuchando. Es un placer estar compartiendo hoy, esta mañana de sábado, con vos. Muchas gracias, lo mismo digo, y bueno, estamos acá escuchando atentamente tu columna, y bueno, interesante esto de la comunidad organizada, porque también, ¿no?, lo que realza es el valor, ¿no?, de la organización popular. Y pensaba también, ¿no?, más allá de la dirigencia, pensaba en esto de que también hablaba el concejal el concejal Moyano en la entrevista anterior, de cómo se organiza también la misma sociedad, por ejemplo, en esto de hacer frente a la pandemia, por ejemplo, la organización de los comedores, de atender a las necesidades urgentes, en escuchar a los vecinos. Me parece que sí, en eso coincido, que más que nada en eso es lo que nos va a sacar adelante para mí. Obviamente si hay una dirigencia que acompaña, mucho mejor, pero el hecho de la organización colectiva es fundamental. Sí, yo considero que siempre las crisis le dan oportunidad a los pueblos, como hablábamos de lo histórico y de lo actual, para mostrar sus fortalezas y debilidades. Y en este sentido creo que las comunidades organizadas, ya sea que nazcan desde el pueblo mismo, o que sus dirigentes, que también son del pueblo, las conduzcan y las fortalezcan, Sí. son claves para enfrentar a esos intereses, justamente que de los que venís hablando vos en cada sábado, que nosotros desde Puerto Joven también intentamos los miércoles, que la verdad le joroban la vida a la gente, le complican su bienestar, y sobre todo que es una complicación engañosa, no solamente de lo mediático, como siempre tratamos de visibilizar y transparentar en los medios alternativos, sino desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural. Claro, sí. Sí, es así. Y después, a mí me parece que el concepto de comunidad organizada es clave, tiene que ser transversal a todo lo que se haga. Nosotros tenemos que estar plenamente satisfechos, no sé si conformes, pero sí contentos con cómo se está organizando la comunidad a partir de la gestión de Nardini acá en Malvinas, porque vos sabés que yo siempre cuento que tengo la posibilidad de estar en varios lugares al mismo tiempo, Uh-huh. traccionando y generando política pública, demandando política pública, demandando a los funcionarios gestión, y a su vez intentando producir desde el lugar, por ejemplo, de participar en la agrupación de Ramiro Ferrago, el concejal que es el director de la radio y que nos brinda los espacios, pero además hace un montón por su comunidad, y Totalmente. es justamente uno de los que genera comunidad organizada, Sí. Al igual que lo que contaba el compañero Jerónimo Moyano, y que toda esa generación de comunidad organizada lo que genera es que el pueblo esté activo, que haya participación ciudadana, que es clave para los momentos que nos toca vivir, y que bueno, en una crisis como es que estamos, en emergencia sanitaria, cuando vos te organizás, podés
no solamente resolver cuestiones económicas, sino algo tan importante, porque para no perderlo de vista, como es la salud de la gente y Sí. la posibilidad de salvarle la vida a la gente. Sí, no, totalmente, totalmente. Y en esto también es importante también informar y ver, por ejemplo, cómo fueron tratando los medios hegemónicos, ¿no? El diario Clarín específicamente, cuando, por ejemplo, habla de las pérdidas económicas en Estados Unidos y pone que es por culpa de la pandemia. Pero acá, cuando se trata de las pérdidas económicas de acá de Argentina, es por culpa de la cuarentena. Ahí ya ahí te das cuenta cómo ponen que nosotros la economía va mal por las medidas que tomó Alberto fueron medidas para preservar la salud, ¿no? Como fue evitar la cuarentena. O sea, Axel lo explicaba muy claro cuando empezó claro. con lo que decía, y creo que también nosotros de los medios alternativos, vos te acordás la columna de hace 2 años de los caballos de Troya, Los caballos de Troya, se referían a eso, tiene que ver con lo engañoso del poder mediático. El común de la gente no sabe que más del 80% o 90% de la comunicación en la Argentina está en poder de los grupos concentrados mediáticos. Entonces, por ahí está bueno volver a insistir y explicarle que mientras eso siga estando así, van a hacer circular el discurso que quieran, van a hacer circular el discurso que les convenga a sus intereses, y van a querer obviamente perforar y horadar al gobierno de turno que quiera gobernar a favor del pueblo, ¿sí? Y que ese gobernar a favor del pueblo no casualmente, sino causalmente, va en contra de sus intereses. Entonces, sí. En ese sentido, no lo vamos a poder evitar. Yo coincido con lo que decía el concejal antes de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Sí. Lo que sí, de la 26.522, que es la ley que fue el primer decreto de Macri cuando asumió, que fue derogar gran parte de esa ley, Sí. y era claro por qué lo hacía. Ahora, hay que construir poder para enfrentar eso y para poder, no podemos en la emergencia sanitaria construir poder suficiente para que se pueda tratar la ley del impuesto a las grandes fortunas. Imagínate lo que sería ahora encarar un proceso de construcción que de hecho se encaró en su momento con la coalición de medios que lleva adelante la lucha por la ley esa de servicio de comunicación audiovisual. De hecho se hizo en su momento, pero ahora no es contexto. Me parece que ahora no es el momento. Lo que sí hay que encontrarlo, el momento va a ser cuando se construya el poder suficiente, y ahí vuelvo con la comunidad organizada. Uh-huh. Me parece que esa construcción de poder político tiene que estar dado justamente con el apoyo y el sostén de la comunidad organizada. ¿Sí? Así que bueno, me parece que hay que... Es el desafío. Sí, que es un gran desafío. Es un desafío. Sí, totalmente. Porque es como que no te da la sensación de que, bueno, lo que pasaba, no sé, lo que pasa siempre, ¿no? Pero como nos están bombardeando con todo. O sea, es como que se habla, por ejemplo, de reforma judicial y es por Cristina, y la reforma acá, y para la impunidad de Cristina, y es un bombardeo constante. Y también, bueno, con el tema, como le comentaba el concejal Moyano, el tema de la inseguridad, que la inseguridad achacando con eso, que no es que no exista, no es que no haya inseguridad, ni que no sea una preocupación legítima de los ciudadanos, pero hay algo ya malicioso. Es algo malicioso, sí, ¿no? De poner como que se hubiera liberado, como si hubiera una zona liberada. No sé, esas cuestiones que como con Vidal no pasaban en Provincia de Buenos Aires y ahora sí pasan. Mira, vos sabés que si vos lo ves todo con el prisma de la dimensión mediática o de la difusión mediática que hacen los grandes medios, vos lo llevás a la gente de una manera. Ahora yo te voy a proponer, por ejemplo, y voy a hacer lo más breve posible, sí, verlo con otro prisma, sí, que es el de, por ejemplo, lo local y lo que está pasando en lo local. Sí. En particular, por ejemplo, te voy a dar unas respuestas de Estado presente y organizado. Y cuando yo te decía en un momento de la charla que me toca estar en varios lados al mismo tiempo, sí, demandando y produciendo. Trabajo con la juventud. Exactamente. También te trabajas con la juventud más vulnerable. Mira,
Escuchá estos ejemplos y vas a ver por qué te digo lo que te digo, porque también hay que tratar de transmitirle esto a la gente, porque si no solamente lo vemos desde el prisma de intentar contrarrestar lo mediático mentimedio, por denominarlo de alguna manera. Y a ver, ayer a mí me tocaba asistir a un joven que había que notificarlo para que tuviera su primer proceso de admisión en lo que se llama Centro de Referencia, que es un dispositivo que yo coordino acá en Malvinas para los jóvenes que tienen su primera medida. Sí. Levanté un teléfono, ¿sí? Hablé por ejemplo, con Belén Barrera de Juventud. Sí. Le pedí que me diera una mano para localizar a este joven que estaba en una situación muy irregular porque hacía un montón que se lo tenía que encontrar y no se podía encontrar. Bueno, me llegó el oficio, hablé con Belén, inmediatamente lo ubicó al joven y yo ayer pude hacer el proceso de admisión. Esa es una respuesta, ¿sí? Una respuesta a un joven directa desde el Estado y desde la comunidad organizada, porque esto tiene que ver con una articulación que hacemos entre este centro de referencia que es provincial con su Secretaría de Juventud que es municipal. Y este chico va a tener una posibilidad, digamos, de... Sí, va a tener una posibilidad de tener un proceso, ya que hablábamos de la ley, hablábamos de la ley y de lo que al comienzo, dentro de la ley. Otra situación puntual, un joven egresado de un instituto cerrado, en el momento en que se iniciaba la cuarentena, en una situación también irregular, donde su madre estaba también en un proceso detenida, en un proceso penal detenida, y no tenía dónde ir, fue a lo de su tío materno. ¿Sí? En lo del tío materno no tenían lugar para el joven. ¿Sí? Desde la articulación también con el municipio y con la subsede de promoción social se le pudo acercar ayuda con bolsones de comida. No solamente quedó ahí el tema, sino que no tenían colchones y no tenían las camas suficientes porque vino su abuela al mismo domicilio a atender al joven, ¿sí? Bueno, se le consiguió camas, se le consiguió colchones a la familia. El joven hoy está cursando esos cursos de empleo virtual, joven que está llevando adelante la MUNI para nuestros jóvenes, saliendo del espectro de los jóvenes que tienen una medida penal, estoy hablando. Para todos los jóvenes. Que también son jóvenes vecinos y vecinas de nuestro municipio y con los cuales tenemos que trabajar, que no hay obviamente que hay que incluirlos y no discriminarlos. Totalmente. Entonces, todo esto es una red de contención, todo. Y no solamente de contención, de desarrollo de estos pibes. De desarrollo de estos pibes, porque hay más acciones. Yo te cuento dos, el tiempo nos apremia, pero son constantes respuestas de esto que hablamos de la comunidad organizada, ¿sí? De esto que hablamos de tejer redes, de poder tener esa mirada que hablaban también en el bloque anterior, inclusiva, solidaria, desde esa mirada que tiene esta gestión y que tiene un montón de la comunidad, al contrario de lo que a veces nos hacen creer, que hay mucha gente mezquina, egoísta. Yo creo que somos muchos más los que tenemos mirada inclusiva y solidaria. Sí la tenemos que hacer ver, la tenemos que contar y la tenemos que trasladar a la gente. Sí, juntarnos, comunicarnos y bueno, y hacer este trabajo también que estamos, por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo en conjunto nosotros con nuestros programas, ¿no? Y con la comunicación me parece que es también un principio de eso porque es importante difundir y lo que vos decís justamente es el desafío de crear nuestra propia agenda, porque si no es como tal cual decías, a veces corremos porque tenemos que discutir lo que dice la derecha, entonces tenemos que hablar de esto y terminamos como discutiendo de los temas que nos ponen ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de la justicia por mano propia y nosotros vamos ahí y siempre estamos como tratando de discutirlos a ellos y a veces nos olvidamos de nuestra agenda, nuestra propia agenda, que son estos temas, en la construcción, en lo positivo, ¿no? En que sí hay una salida, y mostrarle también a las personas de que hay una salida, de que hay esperanzas, y no son esperanzas vacías, sino en concreto, ¿no? Claramente, y hay que dar la pelea desde, como vos decís, desde la comunicación alternativa, de la comunicación popular, con una programación que sea esto, que pueda comunicarle al vecino, a la vecina, bueno, mira, hay otra mirada, se están haciendo algunas cuestiones, podés estar, como nos gusta decir a nosotros en Puerto Joven los miércoles, podés estar de acuerdo o no, ¿sí? La idea es que vos construyas tu propia mirada, y en ese tren otras voces van en el mismo sentido. A algunos se paran solamente en discutirle a los mentimedios
a ver si su discurso es engañoso o no y cómo lo contrarresta. Yo digo que hay que dar 1, 2, 3, 4, 5 pasos más y empezar a también, esta propia agenda genera también propia gestión y genera también que la gente reconozca la importancia de estar organizada. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, después vamos a seguir ahondando en estos temas de juventud, porque realmente me parece muy interesante y estaría bueno poder seguir informando acerca de esto, porque muchas veces el vecino no sabe, como hablábamos el otro día con Soledad, la abogada, ella que está a cargo de lo que es defensa del consumidor, la Dirección de Garantías, que la importancia de esto también de que a veces las personas no saben bien a dónde tienen que ir y no saben que hay un lugar dentro del municipio que los puede ayudar en ese problema, ¿no? Entonces a veces uno se parece desahogar un vaso de agua y no, ¿y qué hago con esto? Y no tengo plata y tengo que hacer un juicio, y cuando en realidad puede tener una solución rápida, que no implica costos y bueno, y todas esas cuestiones que a veces no se saben porque no se llegan a informar, así que bueno, para eso estamos. A ver, la participación ciudadana y el reclamo en cuanto a lo que son derechos, sí, tienen que estar en manos de la gente y acompañados por el Estado. Y en ese tren es lo de Soledad Principal y que vos entrevistaste, que estamos queriendo colaborar con ella para acercarle por canales de comunicación alternativa cómo puede hacer la gente para llegar, estar, claro, en ese sentido más organizada y en forma por ahí colectiva y no tanto tan individual, reclamar por esos precios que aumentan o por esa venta injusta o por esa facturación ilegal que por ahí nos llega. Bien, sí, así, y eso por eso los funcionarios también ellos están también tapados de trabajo, a veces no tienen tiempo, y bueno, ahí está lo que podemos hacer nosotros desde estos medios, decir, bueno, nosotros colaboramos en este sentido de dar difusión y de dar espacios, así que, bueno, Nancy, ¿no? Sí, bueno, y ahí siempre agradecerle a Ramiro Ferraro, el concejal que tenemos en Tortuguitas, que también es director de la radio, pero que abre estos espacios y que nos deja por ahí contarle a la gente lo que pensamos. Sí, totalmente, eso siempre agradecidas y realmente tener estos espacios y también por su participación política. La otra vez cuando lo entrevistamos a Ramiro acá en el programa dijo algo que realmente me quedó muy presente, que es esto del rol del Estado municipal, que él dijo no es el rol del Estado municipal no es lo mismo que era hace unos años atrás, no es lo mismo que los 90. Es otro Estado municipal donde se debaten otras cuestiones, se tratan otras cuestiones, es otro nivel de prioridades, ¿no? Antes era como el municipio era lo que era barrido, limpieza, y ahí no salías. Ahora como que es mucho más grande el rol del Estado, del municipio, así que bueno, y aparte es la principal cercanía de la gente con el Estado, digamos, ¿no? No es más fácil acceder. Y mira, como decíamos, no tenemos tiempo, pero en el plano cultural, que es tan importante, la cantidad de cuestiones que están hechas. Sí. A ver, vamos acá a Tortuguitas, a Carumbé, a la plaza esa nueva que hicieron, que está espectacular, que bueno, ahora no la podemos utilizar porque nos tenemos que cuidar y mucho, ¿sí? Y mucho. Pero las cantidades de ofertas de teatro para chicos, de títere, de peña, la comunidad con sus propios ballets yendo a la plaza a compartir con los vecinos, las vecinas, ni hablar de los chicos haciendo deporte. ¿Esto cuánto vale? ¿Sí? No, totalmente. ¿Cómo lo medís? Y bueno, igual la gente lo ve eso, la gente sí, no, lo ve. Claramente lo ve, lo utiliza, le pasa, como me gusta decir a mí, por el cuerpo y lo siente de una manera diferente a que se lo cuenten por la tele. No, totalmente. Bueno, Hernán, ahora quédate porque vamos a entrevistar a una vecina representante de nuestra juventud que nos representa en el cuidado del medio ambiente, así que Agustina, ahora en el próximo bloque vas a escuchar. Que también un orgullo para los malvinenses, la verdad. Ni hablar, me quedo escuchando, estamos iniciando la celebración de la ofrenda a la Pachamama, así que durante todo este mes, así que mañana vamos a tener algún bloque seguramente especialísimo en la pulpería para eso, así que me quedo escuchando, Maca, y desde ya les mando un saludo a todos. Muchas gracias, Hernán, y seguimos al habla y seguimos con estas columnas, te agradecemos mucho, y saludamos para vos y para tu familia.
Nos estamos viendo. Chau, chau. Bueno, estamos